El invencible verano de Liliana. Cristina Rivera Garza. Los corazones vivos no se olvidan de los corazones muertos. El sistema educativo de la Universidad Autónoma Metropolitana fue inaugurado a inicios de 1974, como respuesta directa a la presión ejercida por los movimientos estudiantiles de 1968, específicamente después de la brutal represión del 2 de octubre. Con 5 campus distribuidos en la enorme mancha urbana de la Ciudad de México, Coajimalpa, Xochimilco, Iztapalapa, Lerma y Azcapotzalco, estas sedes públicas no solo cubrieron la demanda generada en distintas áreas de una urbe que crecía a ritmos destemplados, sino que también se presentaron como una alternativa novedosa, de vanguardia, frente a otras instituciones de enseñanza superior. Utilizaban un meteórico sistema de trimestres, y, en lugar de otorgar los grados en base en clases individuales, adoptaron un método pedagógico transversal que favorecía la enseñanza interdisciplinaria y el trabajo en equipo. Si ir de cualquier sitio de provincia a la capital del país solía implicar un cambio drástico de paisaje, velocidad, vida, ir de una preparatoria tradicional, en cuyas explanadas merodeaban de vez en cuando las vacas, a un campus de dimensiones generosas con amplios jardines que acentuaban los lugares de encuentro. Debió haber sido brutal. Liliana tuvo que haber sido feliz aquí, dije apenas puse un pie en la explanada bulliciosa que llevaba directamente a la biblioteca. No nos tomó más de 20 minutos llegar desde la calle de Mimosas hasta las puertas tubulares de color naranja del campus universitario, primero en metro y luego en un pecero que esperaba justo a las puertas de la estación de la UAM. Compartimos el espacio estrecho del vehículo con estudiantes que llevaban largos planos enrollados, jóvenes con audífonos, señoras con hijos. ¿Hace cuánto que no oímos cantar a Yuri su maldita primavera? Y nos bajamos donde se bajó todo mundo. Tuvimos que escribir nuestros nombres en una enorme libreta de tapas rojas para poder entrar, y también dejamos ahí nuestras identificaciones oficiales. Una empleada muy platicadora nos describió con todo detalle lo que teníamos que hacer para dirigirnos a la Facultad de Arquitectura. El bullicio llenó el aire de repente, las risas, las carcajadas, el fragor de cuerpos juntos, chocando unos contra otros, el humo de muchos cigarrillos. Había pintas demandando lo imposible y pósters que anunciaban ciclos de cine o la visita extraordinaria de algún especialista internacional. Había sobre todo energía, algo desatado, una vivacidad nerviosa, muy ángel. Se enredaba y desenredaba entre los troncos de los árboles a gran velocidad y se regaba. Después, en torno a las esculturas públicas, pasaba a través de los ventanales, debajo de las puertas, entre los puestos donde vendían cigarrillos sueltos, electrizando el ambiente por completo. Ahí estaba Liliana, su presencia, toda entera. ¿Qué es lo que se prende en el cerebro cuando creemos que de un minuto a otro aparecerá frente a nosotros lo que perdimos hace mucho tiempo? El edificio de arquitectura se abrió como por encanto detrás de los comedores. Una pequeña exposición fotográfica y un par de mesas de libros a la venta nos recibieron a la entrada. En el centro de la facultad relucían las mesas de trabajo en las que rodeaban hileras de lockers a medio abrir. Había estudiantes por todos los rincones. Grupos de jóvenes de cabelleras largas y pantalones de mezclilla platicaban plácidamente, discutían con pausas, soltando carcajadas de vez en cuando. «Mira», dijo Saúl. Pudimos asomarnos a los salones de clase vacíos. La luz de invierno traspasaba los grandes ventanales, iluminando a su paso los numerosos respiradores de madera acomodados por filas. Los corazones vivos no se olvidan a los corazones muertos, decían las letras del mural que decoraban el espacio de la escalera con grandes flores coloridas e imágenes de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos a la fuerza en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero. La Facultad de Arquitectura estaba en la universidad, pero también en el mundo. Nos quedamos un rato atónitos, escuchando los murmullos, observando. En el movimiento de los cuerpos, su cuerpo en movimiento, su cuerpo vivo entre los otros cuerpos. Un joven taciturno fumaba un cigarrillo a solas en el puente que ligaba el segundo piso del edificio al edificio de junto. Parecía que contemplaba lo que acontecía allá abajo, pero en realidad veía hacia adentro, solo hacia sí mismo. Cuando pasamos a sus espaldas se volvió a vernos de reojo, una sonrisa apesumbrada, una sonrisa que llevaba ahí una eternidad, colgando de sus labios, atrapada en un rostro de otra manera amable, casi bello, nos avisaba que no estábamos solos.
A cualquier tipo obsesionado con el control debe de aterrorizarlo un campus así, le dije a Saúl mientras seguíamos avanzando. A cualquier depredador obsesionado con limitar la libertad de una chica, esto debe darle miedo o rabia. Los estudiantes reburbujaban entre grupos que caminaban de forma a cada segunda. ¿Qué? Los estudiantes reburbujaban los grupos que cambiaban de forma a cada segundo. Células en continua expansión. Avanzaban y se detenían a la ligera. Se conectaban y desconectaban sin ningún aviso. La luz de enero atravesaba la atmósfera y caía en picadas sobre las hojas de los árboles, produciendo los destellos que le daban a la atmósfera un hálito irreal. El tiempo se detenía y explotaba a la vez, multiplicándose en el acto. Ahí estaba Liliana, en otro invierno, con la luz del mismo sol picándole la piel. Ahí iba, corriendo, tratando de llegar a tiempo a una clase insoportable. Esa era ella, auscultándose la punta del cabello sobre la barda de piedra de uno de los patios. Podía oír su voz en todos lados. El eco de su risa. El campus es justo lo contrario al panopticón. Le mencioné a Saúl, pensando que estaba diciendo algo novedoso. Él me estrechó la mano derecha y se rió. Ningún ojo solitario podría verlo por completo. Nadie podría abarcarlo en su totalidad. Entramos a la biblioteca y husmamos entre los estantes, buscando las tesis de arquitectura de los 90. Intuíamos que así podríamos obtener una lista de los compañeros de clase de Liliana que hasta ese punto nos eran completamente desconocidos. Interrumpimos la junta en la que participaba un profesor, antiguo colega mío de la ENEP Anacatlán, para pedirle orientación en la burocracia universitaria. El maestro Saúl Jerónimo, director del área de humanidades, nos contactó con Martín Durán, el encargado de los expedientes académicos, y con la oficina de la licenciada Rocío Guadalupe Padilla Saucedo, titular de la Oficina de Asuntos de Género. Allá fuimos, a la hora de la comida, y ahí nos atendieron con amabilidad y presteza, sin importar que ya no eran, en sentido estricto, hora de trabajo. Aunque Martín Durán accedió a buscar la historia académica de Liliana en el sistema de computación, nos aclaró que no la podría compartir por cuestiones de privacidad personal. En el último minuto, cuando ya estábamos listos para retirarnos de su oficina, alicaídos, nos dijo que su promedio había ido aumentando con el tiempo y que, en el momento en que se interrumpían sus datos, era en verdad muy bueno. Lo que me gustaría hacer, le dije unos minutos más tarde a la licenciada Padilla, que en otra oficina, es una conmemoración. Su rostro sereno, aparentemente inexpresivo, no alcanzaba a ocultar los mecanismos veloces de su imaginación. Me gustaría crear un lugar en la UAM Azcapotzalco donde se conmemore la presencia de mi hermana, su paso por estas aulas, por estos pasillos, por estos jardines, la presencia allí de otras muchachas masacradas, la presencia de cualquier mujer joven que haya sobrevivido o no a la violencia de género. Me gustaría, iba a continuar, pero la licenciada Padilla me atajó. Pensemos juntos en cómo hacerlo. Trabajemos juntas en un proyecto así. Capítulo 5. Allá va una mujer libre. Laura Rosales. ¿Cómo no voy a recordarla si fue la primera persona que me dirigió la palabra el primer día que estuve en la universidad? Ella estaba ahí cuando llegué al salón, su pelo largo y lacio, su sonrisa franca y esos brazos y piernas tan largas. Era tan alta y muy femenina a pesar de que no usaba una gota de maquillaje. Liliana era muy bonita, pero actuaba como si no lo supiera o como si, sabiéndolo, no le diera mucha importancia. Su sentido del humor era más llamativo que su belleza. Se burlaba de todos y de ninguno de una forma festiva y ligera. Su sarcasmo era muy fino, muy puntiagudo y daba en el blanco. Liliana era una chica especial. Yo venía del Cebetis de la Magdalena Contreras, un sistema de educación técnica que la UNAM no reconoció oficialmente en aquel entonces. Aquí sí que no me quedó otra más que solicitar admisión en la UAM. Me recomendaron que no hiciera en arquitectura, porque era una carrera muy competitiva, y que mejor lo intentara en diseño industrial, a la que casi nadie se inscribía. Lo hice así y cuando recibí mi aceptación a fines de octubre me puse muy contenta. Nos hicimos amigas rápidamente, compartimos clases y trabajamos en equipo. Nos prestábamos libros, platicábamos mucho, como todas las jovencitas lo hacen.
en la cafetería, en los pasillos cuando íbamos a prisa, en la explanada frente a la biblioteca. Liliana pasaba mucho tiempo entre esos estantes. Una vez me confesó que hacía las tareas ahí, pero ahí también devoraba novelas de Agatha Christie, por ejemplo. Siempre estaba leyendo algo, novelas, poesía, cuentos. Leía La Jornada todos los días. Eso sí, el periódico de izquierda, o que nos parecía de izquierda en aquella época. Era una nerd, sin duda, una nerd muy simpática y amiguera, si es que algo así puede existir. Yo me hospedaba en casa de una tía, cerca de la universidad por la colonia Clavería, y una mañana la inventé a comer. Mi familia la adoró, y pudimos haber platicado por horas enteras, pero tuvo que irse temprano porque por esos días iniciales de la carrera ella vivía en un lugar muy lejano y muy feo que no le gustaba nada. Luego encontró algo mejor más cerca de la escuela, una casa muy grande en la avenida Granjas, donde ella ocupaba muy poco espacio. Ya después se mudó al departamento de Mimosas, a donde yo iba de vez en cuando. Liliana era muy mamá de sus amigos, los mimaba, los protegía, incluso los alimentaba, pero era una madre traviesa. Cuando llegaba de visita, abría el refrigerador vacío y me mostraba con un gesto de picardía una caguama solitaria. Luego nos íbamos a comprar algo al mercado de junto y ya, de regreso me decía: «Siéntate, Laura, que voy a prepararte el mejor pan francés que hayas probado jamás en tu vida». Lo mismo decía de las latas de atún o de las naranjas. Siempre había una fanfarria festiva, muy ligera, alrededor de sus actos, como si tuviera un gusto grande de estar viva. No tardé en darme cuenta de que Liliana era una niña noble, muy entregada a lo que hacía, a la escuela y sobre todo a sus amigos. Cuando Liliana te quería mucho, te quería demasiado. Me quedé a dormir un par de veces de ahí en Mimosas, siempre escondidas de mi familia, porque yo no tenía para nada lo que ella sí, una libertad propia, una independencia que defendía capa y espada, una autonomía real. Sus papás le daban una cantidad de dinero al mes, y aunque la visitaban de vez en cuando, en realidad era dueña de sus días y de sus noches. Para mí, Liliana era rica. Tenía suficiente dinero para adquirir los materiales que nos pedían, que usualmente los compraba en la papelería Lumen, y tenía para comer donde quisiera, y hasta para comprar el periódico a diario. Era disciplinada con sus gastos, eso sí. A pesar del desorden aparente, había un orden debajo de todo lo que hacía. A veces la miraba caminar por los pasillos de la escuela y murmuraba para mí: «Allá va una mujer libre». Yo tenía una gran admiración por su inteligencia y por su fuerza. Estaba solita en la Ciudad de México, pero lo enfrentaba todo sin quejarse, con mucha curiosidad, sin tener miedo a amedrentarse ante el peligro. Yo no era así de libre ni de valiente, y me sentía orgullosa de que fuera mi amiga. Juntas nos convertimos ciudadanos, votando por primera vez en las elecciones del 6 de junio de 1988, cuando todos creíamos que Cuauhtémoc Cárdenas desbancaría al PRI, al menos en la Ciudad de México. Nos sentimos de verdad muy importantes cuando votamos, como si ahora sí fuéramos adultas. Y cuando el sistema cayó y la corrupción nos da más de lo mismo, cuando el fraude electoral nos decepcionó por completo, con ella fue por primera vez una marcha. A su espíritu rebelde le encantó que yo también mostrara interés en particular, así que nos pusimos de acuerdo de inmediato. Nos encontramos en la escuela y ahí tomamos el metro hasta el centro histórico. De algún lugar sacamos un par de pancartas y nos pusimos a corear las consignas. Sacaremos el pelón de las orejas, que queremos democracia, cuando la queremos ahora. Apoyamos a Cárdenas, por supuesto, como muchos jóvenes de nuestra generación. Éramos apenas unas niñas de 18 años, pero ahí íbamos junto con todos los demás, pidiendo lo imposible, porque ¿qué más se puede pedir a esa edad? Raúl Espino Madrigal. ¿Tú fuiste a la secundaria 2 de Toluca? Le pregunté tímidamente la primera vez que me armé de valor para acercarme a ella. Su sonrisa enorme, luminosa, me desarmó. El sonido de su carcajada. Sí. Raúl Espino Madrigal me contestó de inmediato, sorprendiéndome en realidad. No tenía idea de que sabía mi nombre completo, pero pronto me explicó que todavía se acordaba de Javier, mi hermano, con quien había estado en el mismo equipo de natación en Toluca. Yo lo había reconocido a lo lejos desde el primer trimestre, pero no logré acercarme hasta que coincidimos en la misma clase de operativo, en el tercer trimestre del tronco común, ya cuando la UAM había logrado arreglar un poco los calendarios afectados por la huelga del 87.
Debió haber sido como en junio de 1988. ¿Estás en diseño gráfico?, le pregunté después de una pausa larga e incómoda. Ella volvió a sonreír, dándose perfecta cuenta de que estaba muy nervioso. ¿Cómo crees?, me dijo, fingiendo como si mi comentario lo hubiera ofendido. Yo soy una carrera de a de veras, añadió, solo medio bromeando. Así empezó una rutina curiosa entre nosotros. Liliana criticaba a los estudiantes de diseño gráfico, una carrera nueva por entonces, y yo defendía una profesión que amo hasta el día de hoy. Todos los estudiantes de la División de Ciencias y Artes para el Diseño formaban parte del mismo tronco común de 3 trimestres. Una vez que pasábamos esas clases, entonces ya nos íbamos a nuestras carreras propiamente dichas: arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico. Fue justo entonces, en esa transición, en que me di cuenta de que me estaba enamorando de Liliana. Nos saludamos y platicábamos un poco cuando nos topamos en la universidad, pero yo quería más. Yo quería conocerla mejor, pasar tiempo con ella, hacer cosas juntos. Pensaba mucho en ella, pasaba mucho tiempo maquillando planes para encontrármela al azar por la escuela, pero nada parecía funcionar. Como los dos nos íbamos a Toluca los fines de semana a la casa de nuestros respectivos padres, tomando el mismo autobús desde la estación Observatorio, le propuse varias veces que hiciéramos el viaje juntos, pero ella lo dudó. Le invité varias veces al cine, pero siempre me dijo que no tenía tiempo. Luego, después de insistir mucho, finalmente sucedió. Liliana me dijo que sí. Fue un domingo. Ella regresó temprano a Toluca y nos encontramos en la estación del metro. No habíamos decidido dónde comer y Liliana sugirió que compráramos cosas y comiéramos en su departamento. La idea me encantó. Era mucho más de lo que esperaba. No solo iba a pasar medio día con ella, sino que me internaré en su lugar más privado, cerca de sus objetos, de su mismo mundo. Yo no me la creía bien a bien hasta que tomamos el metro y compramos las viandas y abrimos la puerta de un departamento chiquito, sin mucha luz y algo húmedo que ella hacía agradable con el uso del color y algunos toques personales. Con las cosas que compramos en un súper preparamos algo muy básico, como atún con verduras. También habíamos comprado una lata de durazno en el almíbar de postre, y todavía le veo abrir la lata consensuadamente y meter los dedos en el almíbar para extraer el primer durazno directamente de la lata. Yo hice lo mismo, asusado por su ejemplo. Me encantó la simpleza y la espontaneidad y hasta la dulzura de ese instante sin complicaciones. Habíamos planeado ir al cine después de comer. Estaban estrenando Mississippi en Chiapas. Y la fuimos a ver a los cines de la Plaza Universidad. Fue divertido comprobar el contraste entre las familiares y las parejitas, y nosotros que caminábamos de uno del otro en el centro comercial. Nos gustó mucho la película y la comentamos al salir. Fuimos por un helado, y mientras platicábamos, llevé la conversación hacia nosotros. Ha sido un gran día, le dije. Me ha encantado estar contigo, Ayadi. También le dije que era muy inteligente, y ya de plano le dije que me gustaba. Puedo aprender mucho de ti, le dije tomando una frase de una canción de Manuel, un cantante pop de moda. La mejor parte fue que lo tomó bastante bien. También me pasa que pienso en ti. En ti pienso, me dijo, haciendo un complicado juego de palabras en base a una canción de Juan Manuel Serrat, el cantante catalán que había musicalizado versos de Antonio Machado. Hice un comentario acerca de nuestras diferencias, de cómo mis referencias eran de Manuel y las suyas de Serrat, pero que eso estaba bien. Ella sonrió como si se encontrara muy lejos. Ella sonrió como si se estuviera asomando desde un lugar en el que no le podía alcanzar. Parecía serena más que halagada y vagamente interesada. Me quedé con la idea de que había sido un buen principio. Ana Cádiz. ¿Puedo probarte una natilla?, me preguntó un buen día de la nada. Estábamos en la cafetería, una frente a la otra, y aunque comíamos a la par, Lili parecía estar pensando en otra cosa. Ya nos habíamos visto y hasta platicado un poco, pero no nos conocíamos tanto como para comer del plato de la otra. A mí me extrañó un poco su petición, pero también me complació. Le dije que sí podía, y acto seguido Liliana metió el dedo índice directamente en el platito y se lo chupó con gusto. ¡Qué osadía! La escena me dejó temblando, entre divertida y horrorizada. Nadie había hecho algo así enfrente de mí, y nadie lo ha hecho otra vez desde entonces. Pero la alegría que me invadió en ese momento fue verdadera y nueva. La euforia, un relámpago, algo completamente indescifrable. Lily me miró con cautela después de eso, como si esperara un veredicto. Yo me quedé observándolo por un buen rato mientras ella guardaba silencio.
Debí sonreír en algún momento porque de repente ella se relajó. Parecía que se había liberado de algo pesado. Fue como si hubiera descansado de algo que le inquietaba. Nos echamos a reír. Eso hacíamos mucho juntas. Reír. Nos reíamos de nosotras mismas y nos reíamos de los demás. Nos burlábamos de los maestros, de ciertas canciones, de algunos compañeros, de las telenovelas del Canal 2. De hecho, nos podíamos ver telenovelas solo para tener el placer de burlarnos de ellas. Un placer perverso, eso sí, su ironía era infinita, su sentido del humor. Su afición a la lectura le hacía tener una visión muy personal de las cosas. Liliana era inteligente y era más, luminosa. Hicimos clic. Yo vivía entonces hasta el lago de Guadalupe, que estaba lejos casi de todo, y me quedaba muy seguido a dormir en su casa. Era como una pijamada continua. Chismeábamos, hacíamos la tarea, arreglábamos el mundo, nos quejábamos de todo y nos reíamos por igual. Liliana, metiendo el dedo en una natilla durante nuestro tercer o cuarto trimestre de la UAM. A veces regreso a esa imagen, a ese acertijo. Si me alejo lo suficiente, todavía las veo a través de los grandes ventanales de la cafetería. Ahí están, las dos chicas, carcajeándose de lo lindo, mientras dejan atrás todos los protocolos de la seriedad. Apenas se están conociendo, pero ya han hecho un mundo aparte para ellas dos solas, un mundo en el que son absolutamente libres. La felicidad es tan real, tan hecha de carne, que se puede roer. Allí están todavía, sin moverse, maravilladas entre sí, sabiendo que el futuro las aguarda. Liliana es el nombre que le di a mi libertad. Laura Rosales. Una vez Lili me invitó a ir a Toluca un fin de semana y yo acepté con gusto. Llegamos a su casa y como no había nadie, nos fuimos caminando a su casa de su novio, que se llamaba Ángel. Yo no lo conocí entonces, ni lo vi siquiera porque Liliana entró muy rápidamente por las llaves de un bochito blanco en el que nos iríamos de paseo. Te voy a llevar a conocer un lugar mágico que nunca olvidarás, dijo con la fanfarria a la que me tenía acostumbrada mientras nos subíamos al auto. Una expectativa cautelosa me creció por dentro. Manejamos hacia las afueras de la ciudad en una estrecha carretera de 2 carriles rodeada de sauces. Almoloya de Juárez, un ojo de agua sagrado detrás de una iglesia colonial. Había niños bañándose en las aguas curativas de un riachuelo, mujeres con rebozos doblados sobre las cabezas lavando ropas a mano. Vas a ver algo increíble, me advirtió a medida que nos aproximábamos. Que me preparara, me dijo, que mantuviera la mente abierta. Recargamos la mano sobre la reja de hierro que rodeaba el manantial y estiramos el cuello. Algunos peces de colores se deslizaban morosamente entre las algas. Algunas monedas doradas nos miraban desde el fondo del agua. Trazas de tantos deseos del pasado. Las nubes pesadas se detenían, trémulas, sobre la superficie calma del agua. Mira bien, me dijo. Si pones atención vas a ver una raya en el agua. ¿Cómo que una raya en el agua? Me tomó mucho tiempo distinguir eso que también describió como si fuera un cabello que dividía el agua sucia en agua limpia. Cuando al fin lo detecté, soltamos la carcajada. Fue un momento mágico, uno de los muchos momentos mágicos que Liliana tenía razón, no olvidaré jamás. Se notaba que Lili apenas empezaba a manejar o que no estaba acostumbrada a ese coche, porque se le quedó parado varias veces en el camino de regreso. Era uno de esos autos de cambios manuales, a los que hay que apretarles bien el clutch para meter el cambio, pero logramos llegar sanas y salvas a entregar el auto en buen estado, y de ahí caminamos de regreso a su casa. Al final nos fuimos juntas a la Ciudad de México en autobús. Luego alcancé a divisar ese mismo coche algunas veces en el estacionamiento de la universidad, o desde el pecero cuando yo iba llegando saliendo de la escuela. Supuse que el chico que lo manejaba era ese Ángel que no había saludado en Toluca. Un lunes Lili llegó caminando con dificultad a la escuela. ¿Qué te pasó?, le pregunté pensando que se había caído. Liliana respondió con evasivas, como a medias, tratando de decir algo que yo no alcanzaba a entender. Es que Ángel, dijo. ¿Ángel qué?, me atreví a preguntarle. Ya me había confiado antes que... Desde que había empezado la universidad, Ángel se había vuelto más celoso que de costumbre. Él había reprobado el examen de admisión, así que no tuvo otra alternativa más que trabajar en el negocio familiar, que quedaba en Toluca. A Liliana le preocupaba que él se sintiera menos que ella. Ese era su carácter. Le preocupaba siempre el dolor de los demás. ¿Ángel qué?, insistí. Fue entonces
que me dio a entender que la había lastimado. No supe si podía hacer otra pregunta o si era mejor guardar silencio. Las relaciones sexuales no eran un tema tan fácil de abordar entonces. Muchas chicas tenían sexo con sus novios, eso no era tan inusual, pero hablar abiertamente de eso, al menos entre nosotros, no lo era. De entre las cosas que dijo, concluí que el día anterior había ido a casa de Ángel, que se habían bañado juntos y que habían tenido relaciones sexuales. Estaban dormitando cuando él la despertó, insistiendo en que tuvieran sexo de nueva cuenta. Liliana no dijo explícitamente que la forzó, pero sí me contó que al final él le había pedido disculpas. En otra ocasión llegó con un brazo vendado. Cuando le pregunté, me dijo que se había respaldado en la bañera y que se había herido con un vidrio roto. La explicación me pareció razonable, pero aún así me quedé con dudas. Algo estaba pasando, pero no entendía qué era. Su alegría, su sentido del humor, esa manera suya de caminar por la escuela como si el mundo le perteneciera, pronto disiparon mis dudas. Poco tiempo después Lily me dijo que había terminado con Ángel, pero que él no la dejaba ir. Me jaloné a Laura, decía, agarrándome literalmente del brazo, inventando el movimiento que describían sus palabras. La huella de sus dedos sobre mi antebrazo era rojiza y tardó un buen rato en desaparecer. Manolo Casillas Espinal. Yo no quiero tener ningún novio, declaró un buen día todo lo que él quisiera oír. ¿Y eso por qué? Le pregunté como si no me importara. Porque luego los hombres se creen que una es una posesión, dijo. Y yo no voy a lidiar con eso. Eso no va conmigo. Yo no le había insinuado, mucho menos preguntado nada, pero ella debió darse cuenta de lo que deseaba con todo mi corazón. Ella podía leer entre líneas, y a mí y a todos los demás. Tenía esa capacidad de saber con certeza lo que nosotros apenas avisorábamos en nosotros mismos. Yo me había enamorado a primera vista de ella cuando coincidimos en el mismo salón en cuarto semestre, cuando ya esperábamos a tomar las clases de arquitectura propiamente. Liliana es extrovertida, muy sociable y amiguera, pero era también encantadora, así que aprendimos a apreciar su franqueza, su honestidad, uno de sus valores favoritos. Siempre tuvo una manera única de lidiar con el lenguaje. Nos hablaba a todos como si viniera de un sitio en el que nosotros apenas nos dirigíamos, y yo añoraba ese sitio que ella dejaba atrás para estar aquí en el mundo con nosotros. Empezamos a colaborar en el mismo equipo pronto. La carrera siempre fue muy demandante, así que era como un trabajar de noche durante el fin de semana, y como su casa nos quedaba cerca a todos, se convirtió en nuestro lugar de encuentro. Ahí íbamos, a Mimosa 658, para extender planos o construir modelos de escala o compartir apuntes. Así, poco a poco, aprendí a apreciar la manera en que Liliana se acercaba a la arquitectura. Cómo dejaba volar su imaginación para salir con soluciones ingeniosas para problemas de diseño y de producción. La arquitectura fluía dentro de ella. No era algo intuitivo, sino más bien orgánico. Si cierro los ojos todavía puedo verla claramente. Aquí viene, mírala, su pelo lacio y largo, brillante bajo el sol, moviéndose de izquierda a derecha mientras camina, casi siempre con prisa a través de las esplanadas de la escuela. Muy alta, muy esbelta, muy a su aire. Su chamarra de piel negra y la mochila de su espalda. Una rebelde, una lectora, una intelectual. La chica que no quiere tener ningún novio. Otón Santos Álvarez. La manera en que contaba historias. Debió haber sido el segundo o tercer trimestre. En todo caso, cuando ya estábamos cargados con los proyectos en común. Estábamos atrás en la escuela, en la área de las famosas quesadillas a la hora del almuerzo. Mordisqueábamos la comida y la escuchábamos al mismo tiempo. Liliana estaba contando una historia rocambolesca sobre una visita que había hecho el fin de semana a las pirámides de Teotihuacán. Ella se destartillaba de risa y nosotros todos alrededor nos reíamos sin parar. De hecho, llorábamos de la risa, y a través de esas lágrimas de alegría la vi justo ahí, en el centro de nuestra atención, la líder de nuestro grupo, sin duda. No solo la más lista, sino también la más centrada y la más madura entre nosotros. Siempre tan cábula. A nosotros nos interesaba pasar las materias, prepararnos bien para obtener un buen empleo y hacer algo de dinero. Pero a Lily, en cambio, siempre le interesaron muchas otras cosas. La arquitectura no era nada más una profesión para ella, sino una forma de explorar el mundo material que nos rodeaba. Un mundo que, además, siempre tenía marcas en los mundos del pasado.
Todo lo relacionado con nuestras raíces la atraía. Le encantaba el centro histórico, por ejemplo. No desperdiciaba ninguna oportunidad de visitar ruinas o pirámides con su inseparable cámara a la mano. Lini era clavadísima con la arquitectura y era buenísima también. Proyectaba y dibujaba de manera extraordinaria. Una vez, un maestro organizó un concurso para proyectar un mercado, el diseño, la fachada, la distribución del espacio, y Lini ganó, claro. Nos llegamos a conocer muy bien, sobre todo debido al trabajo en equipo. Como en la casa de Lili, donde nos reuníamos, solo había un respirador disponible, pues solo uno de nosotros podía dibujar. Cuando teníamos que hacer maquetas, por ejemplo, a mí me tocaba seguido levantar los muros, y mientras tanto, al que le correspondía abrir las ventanas echaba un sueñito. Así nos rolábamos, nos turnábamos para dormir, pasábamos fines de semana enteros de ese modo, a medio dormir, conviviendo muy de cerca. Por eso la relación entre todos se volvió bastante íntima. Pronto éramos familia más que amigos. Aún así, había cosas de las que mejor no hablábamos. Cuestiones de política, por ejemplo, o el asunto de ese oscuro novio de Liliana que venía de Toluca a verla. Trabajábamos duro y bien, pero también éramos buenos para la cerveza. Nada más terminábamos algún trabajo y hacíamos la clásica cooperacha para comprar las caguamas. Luego poníamos algo de música, usualmente trova o algo de rock en español, y así nos quedábamos en el departamento de Lili, contando chistes, platicándonos de dónde veníamos o a dónde queríamos ir. Todo parecía tan abierto para nosotros. Gerardo Navarro. Debí conocerla desde el tercer trimestre, de ahí en adelante nos convivimos mucho. Nos hicimos buenos amigos. Liliana no era una muchacha común. Usaba esos jeans desgastados nada femeninos, ni una pizca de maquillaje. Se amarraba el cabello en un ácolo de caballa y traía siempre los lentes redonditos y dorados, muy a la John Lennon. Medio filósofa, medio escritora, medio loca. Siempre andaba anotando cosas y nos llevaba de recaditos. Se notaba que le gustaba escribir. A diferencia mía, que tenía que echarle bastante ganas a la universidad, Liliana parecía no esforzarse mucho para que le salieran las cosas bien. Aprendía bien rápido, era inteligente y más que eso era sagaz. Yo me puse mi primera gran borrachera en su departamento. Habíamos terminado un trabajo difícil, un proyecto en equipo, y nos reunimos ahí de regreso para festejar. Hicimos una vaquita para comprar unas caguamas y luego de ron, y entre eso los cigarros se nos fue el tiempo. Éramos tan ñoños que no fumábamos mota, ni siquiera se nos ocurría aproximarnos a la coca, que era una droga para ricos, menos el ácido. Pasamos el tiempo así, chupando y platicando, bromeando mucho, y cuando me di cuenta ya no me podía ni parar. Supongo que vomité. Qué pena. Ángel López. Nos conocimos en clase, pero nos hicimos más amigos por el cigarro. Yo fumaba lo que cayera, y ella fumaba puros Rayleigh apestosos a que nadie le gustaba. ¿Qué pasó, chavo?, me decía de manera de saludo cuando nos encontrábamos en los pasillos de la escuela. Era una chava súper detallista. Nos sorprendía con cartas, recados, dibujos. Tenía una letra envidiable, muy única, como toda ella. Su estilo particular, sencilla y medio hipiosa. Y sí, muy guapa. Yo pensé que ni nos iba a hablar que nosotros, Manolo, Ton, Gerardo y yo, éramos un grupo de humildes. Y claro que se notaba que no teníamos lana. Hacíamos nuestros trabajos con materiales económicos, de esos que se compran en la papelería de la esquina, y no en lugares especializados en arquitectura. Tal vez por eso nos sentábamos hasta atrás, y en la esquina del salón de clase, donde los profesores no nos podían ubicar bien, y nosotros hacíamos de relajo o dormitábamos. Un día, Liliana se sentó cerca de nosotros, y descubrimos que era muy buena onda. A mí también me gustaba mucho Liliana, como a Manolo. Un día, platicando entre los dos, llegamos a la conclusión de que él tenía más posibilidades de conquistarla, sobre todo porque vivía más cerca de ella, también en Azcapotzalco. Yo vivía en ese entonces hacia el norte de la ciudad, y la verdad adelantaba más interesado en ella que yo. Con el tiempo, Liliana se hizo muy amiga de Ana, y andaban juntas por todos lados. Aunque Ana andaba con Fernando, o más bien, duró un buen rato con Fernando, mientras andaba de un lado a otro con Liliana. Un día, el 13 de enero, me hizo un pastelito para mi cumpleaños. Norma Javier Quintana. A los dos nos gustaba vestir de negro. ¿A poco lees elecciones?, me dijo una vez sin poder ocultar la sorpresa y la decepción.
Yo venía de un colegio religioso y la UAM había sido un choque cultural enorme. La noté ya desde tercer trimestre porque andaba de mezclilla, con colores pasteles muy a la Flans. Además era muy alta. La empecé a tratar un poco después cuando me cambié de turno de la tarde. Yo había reprobado estructuras y Liliana no quería llevar la clase de instalaciones con el profesor que le daba en la mañana. Para entonces ya traía el cabello bien largo y había dejado los colores pasteles por el color negro. Nunca se quitaba su famosa chamarra de piel, como de motociclista. Una vez me propuso un reto. Veríamos cuál de las dos aguantaba ponerse el mismo pantalón por 3 semanas, sin lavarlo. Ninguna ganó. En ese tiempo empecé a hacer con ella algo que nunca había hecho antes: salir de clase. Íbamos a tomar café o nos recargábamos sobre algún muro y pasábamos horas platicando. Tenía infinidad de cosas que contar. Decía que después de la carrera quería irse a Inglaterra, con Ana, que ese era su plan. Hablábamos de los maestros. Ella estaba ayudándole a su profesor con una investigación histórica. Leí unos libros, hacía unos resúmenes y se los entregaba en fechas determinadas. Si no lo hubiera mencionado, yo no habría sabido que eso era posible, ser asistente de un profesor. Luego me propuse serlo también. Siempre aseguraba que había que sospechar de las televisoras. Por ella conocí a los integrantes de ese equipo de trabajo, que más bien era como una familia. Liliana, su líder indiscutible. Si ella decía algo, eso se hacía. Lo bueno es que le gustaba hacer sentir bien a la gente, pero no era hipócrita. Si le caías bien, daba la vida por ti. Si no, ni siquiera te volteaba a ver. Cuando hacíamos trabajos juntas poníamos mucho un cassette de YouTube, la canción With or Without You. Le gustaba especialmente. La repetí un montón de veces hasta que los otros nos hartábamos y le obligamos a poner otra. Le gustaba la compañía. De hecho, no era raro que le pidiera a sus amigos que no la dejaran sola. Yo era muy clara al respecto. Cuando los invitaba a quedarse a su casa era porque quería tener a alguien cerca. Nada más. Yo en esa época tenía un carro. Se lo prestaba a menudo. Le daba las llaves y ella me lo dejaba estacionado de regreso en su lugar. Un día me confesó que amaba el Pato Lucas. Cuando se acercó conmigo fue como el 5º trimestre. Yo tenía un novio que era de Cuernavaca y rentaba un cuarto en una casa de la Ciudad de México. Ahí vivía también una muchacha con la que empezó a salir. Cuando me di cuenta del engaño me puse a llorar en el salón de clase. Lilia se acercó y me abrazó. No vale la pena, digo. Me entregó un papelito. En lo más crudo del invierno aprendí que existe en mí un invencible verano. Esto es tu invierno, añadió, y pasará. No llores por nadie. Leonardo Jasso. Los profesores la estimaban bien. Había una que de hecho le pedía a Liliana que la acompañara mientras ella iba pasando de respirador en respirador calificando nuestros proyectos. Tan pronto como terminara su comentario, la profesora le pedía a Liliana una evaluación propia. Una vez, cuando se aproximaron a mi lugar de trabajo, Liliana fue dura conmigo. Cuidadosa pero dura. Pero eso hizo que, además de parecerme interesante, me agradara más su estilo. La pretendí un tiempo, quería que fuera mi novia. Pero yo andaba buscando una novia a la antigüeta, de manita sudada. Y Liliana tenía ideas muy distintas sobre todas las cosas. Decía, por ejemplo, que la Biblia era un libro de historias divertidas y que el noviazgo nada más era una manera de disfrazar el afán de posesión de los chavos. No creía en eso para nada. No creía en el noviazgo. No me di por vencido tan fácilmente. Aprovechaba cualquier oportunidad para hablar con ella. Así supe que había sido nadadora, lo que explicaba su cuerpo fuerte, aunque no tuviera para nada los hombros anchos. Era muy lista, eso sí, con muy buen promedio. Supuse que eso era porque venía de una familia de profesionistas. Me contaba mucho de su papá, que estaba haciendo o acababa de hacer un doctorado, y de su hermana que estudiaba algo en Estados Unidos. Me encantaba su pelo también, lacio y brillante. Una vez nos vimos en Toluca. No me acuerdo si la sorprendí allá, donde sabía que iba a visitar a sus padres el fin de semana. O si lo planeamos y ella fue por mí a la central de autobuses. Creo que le hablé por teléfono sin avisar e insistir que nos viéramos. Ella llegó en un coche viejo y me llevó a visitar un ojo de agua de Almoloya de Juárez, donde, por más que quise, no pude distinguir la famosa raya que, según sus explicaciones, separaba el agua sucia del agua limpia del manantial. Después me llevó a un campo cercano de ahí. A mí me trajeron mis papás alguna vez a acampar, me dijo. Era un área llena de pinos y oyameles al que le gustaba regresar para pasar ratos a solas. Emilio Hernández Garza.
Ah, cómo le gustaba ir al cine a esa muchacha. Nosotros convivimos mucho cuando yo tuve una cafetería en la delegación Álvaro Obregón como 1 año y medio. Ella iba ahí, dizque para ayudarme con la caja registradora, aunque en realidad iba un poco por la compañía y otro poco para hacer un dinerito cobrando los alimentos. Cuando se iba, a menudo también se llevaba alguna cajetilla de sus horribles cigarros de leja. Pero nunca fue desconsiderada. Nunca se aprovechó de que fuéramos primos. Iliana, mi pareja en ese tiempo, y Liliana se llevaba muy bien. Ellas fumaban cigarrillos y platicaban mientras yo andaba ajetreado en las labores de la cafetería, viéndolas de lejos. Tenía cada puntada. Una vez quedamos de vernos en el parque de Somoc, cerca del metro. Ella tardaba en llegar y yo, sin darme cuenta, me quedé dormido sobre la banca. Cuando me despertó, con una gran risoltada, me dijo que me había tomado unas fotos así, como un borracho cualquiera en la gran Ciudad de México. Siempre andaba con su cámara colgando del cuello para todos lados. Tomaba fotos de edificios viejos, paisajes desolados, gente apresurada cruzando las calles de la capital o primos que dormían en público. Lo nuestro era organizar maratones de cine. Los domingos, cuando regresábamos temprano de Toluca o cuando mi trío la traía a buena hora, nos organizábamos para pasar un buen rato en el cine. Tomábamos el metro Observatorio hacia Tacubaya y allí transferíamos a San Pedro de los Pinos hasta llegar a los cines de la Plaza Reforma. Éramos unos adictos. Aprovechábamos cualquier día o más o menos libre para ir al cine y ver películas todo el día, a veces desde las 10 de la mañana. Pasábamos por un cóctel de frutas gigantesco al mercado y luego nos metíamos a una sala oscura. Ya después comíamos en un lugar de carnitas que a mí me gustaba mucho ahí por Reforma. Creo que se llamaba Kiosquito, aunque también entrábamos unos tacos de canasta por el castillo de Chapultepec. No nos perdíamos las películas de la Muestra Internacional de Cine. Con ella vi El festín de Babette y Sorjo Rojo. La última película que vi con Liliana fue Ojos Negros con Marcelo Mastroianni. Raúl Espino Madrigal. ¿Quieres venir a casa y quedarte a dormir?, me preguntó Liliana. Estaba segura de lo que había dicho, pero pensé que había oído mal. Lo había expresado en voz alta, con todas sus vocales y consonantes, pero yo todavía no podía escucharla bien a bien. Nada me había preparado para algo así. Veníamos juntos de regreso de Toluca ese fin de semana, después de mucha insistencia de mi parte. Nos habíamos encontrado en la terminal de autobuses de Toluca. Y, una vez que llegamos a la Ciudad de México, me ofrecí a acompañarlas a la estación de Sosomoc del metro. O tal vez era la Aquiles Cerdán. Las dos quedaban tan cerca de su casa. Nos lo habíamos pasado tan bien platicando y bromeando mientras dejábamos atrás los bosques de pinos de montañas, incluso después, cuando tratábamos de encontrar nuestro camino entre las estaciones, siempre atestadas de gente. Estábamos a punto de despedirnos cuando me lo preguntó, y me sorprendí tanto que me quedé con la boca abierta, sin saber qué decir. Liliana tenía esa cualidad, dejarme sin habla. Podría decir las cosas más dulces y las más crueles con igual desenvoltura. Nada en el aburrido en medio. Todavía sin salir de mi pasmo, mientras me pasaba miles de cosas a toda velocidad por la cabeza, remató con la frase: prometo que no te violo. Así, con esa sencillez y a la vez tan de frente, Liliana terminó de meter el tema sexual en la ecuación de manera casi natural. Una jugada maestra. Con todo, no quería arriesgarme. Ella y yo no andábamos muy bien esos días, y aunque la habíamos pasado excelente esa tarde, preferí decirle que las tías con las que vivía en el parque hundido me esperaban a cenar. Para mi sorpresa, Liliana insistió. No quiero estar sola, admitió finalmente. Ándale, quédate en la casa. Si quieres, yo le pido permiso a tus tías. No podía creer lo que estaba oyendo. Todavía no podía creer que tuviera tanta suerte. Acepté, por supuesto. Pero no pasará nada más, me aseguró antes de emprender la marcha. Yo no tenía ningún problema con eso. Esa noche platicamos sin parar mientras nos preparábamos para tendernos juntos sobre un colchón doble que estaba a ras del suelo. En algún momento, entre una y otra historia, le pregunté si podía acariciarle la espalda. Ella hizo una pausa, considerando la cuestión como un gesto grave. Es una decisión muy importante, dijo. Por lo que puede implicar, añadió, pero aceptó de cualquier manera. Después de un rato, cambiamos de posición y ella me acarició la espalda a mí. Así estuvimos mucho tiempo, platicando entre arrumacos y besos. Esa era la definición del paraíso. No me acuerdo cómo fue que salió la conversación
el tema que yo nunca había tenido relaciones sexuales, cosa que me dio algo de pena, pero era la verdad. Qué interesante, dijo sin elaborar nada más. Le confesé que no habían tenido ninguna relación significativa y que en realidad no me interesaba el sexo en sí. Yo lo que quiero es amor, le dije, estar enamorado. Liliana me miró con sus enormes ojos tristes, casi sin pestañear. Esto es perfecto, le aseguré. Yo pensaba que ya habría tiempo para algo más cuando fuera adecuado. No quería presionarla, no quería que se sintiera incómoda conmigo. En el diario que había empezado no hacía mucho escribí, tal vez con más optimismo del necesario, que al finalmente ya éramos algo. No novios exactamente, pero algo, y que ya habría tiempo para que nuestra relación se diera plenamente, también al nivel del amor físico. Despertar a un lado de Liliana fue un sueño hecho realidad. Ella dejó un rosario de besos en mi espalda al inicio de la mañana. Buenos días, me dijo con su gran sonrisa. Estaba eufórico, seguro de que por fin habíamos pasado esa siguiente etapa como pareja, pero pronto me di cuenta de que no era así. Me levanté temprano y me fui a la universidad corriendo porque tenía clase temprano, y cuando volví a verla en la escuela, otra vez era distante, y no dejó que me acercara. Así era la relación con ella, de altibajos, típicos de cariño y cercanías esporádicas. Ileana González Rodarte. Nunca platicamos tanto, mucho menos de cosas personales, pero en las horas en que convivíamos en la cafetería de Emilio y cuando nos visitaba en nuestra casa en San Lorenzo, Acopilco, me quedé con la idea de que Liliana estaba muy al tanto de lo que acontecía en el mundo. Le interesaba la política. Fumaba un montón de cigarrillos mientras hablaba de cine, pero también de música. Alguna vez nos contó que había participado en un coro de una canción de Café Tacuba, una banda de rock progresivo que había originado ahí en la UAM. ¿Cómo se parecía a su mamá? Cuando los visitábamos en Toluca siempre me gustó el trato tan amable, tan elegante de su madre. La vajilla, las tazas del café, los altos libreros. Ojalá hubiera hablado más con ella de su vida íntima. Si me hubiera dicho algo. Por supuesto que había compartido con sus padres. Tal vez por eso nunca lo hizo. Liliana llega así completa a la memoria. El periódico bajo el brazo, los dentes de intelectual. Ano Cádiz. Nos volvía locas esa canción. Siempre poníamos el acento en la palabra fragilidad, la mía, la de ella. Y luego hablábamos de nuestra fuerza juntas. No recuerdo exactamente cuándo, pero Liliana me prestó un libro que había leído de muy chica y había convertido en una lectura fundamental para ella. Milena de Margaret Buber-Neumann. Un libro de pastas negras muchas veces manoseado. Se contaba ahí la historia de esta escritora y activista ejemplar, Milena Genensky, que por desgracia o por fortuna es más recordada ahora como la amante de Franz Kafka, a quien en verdad quiso mucho. La historia empieza y acaba en el campo de concentración donde Margaret y Milena se encontraron y a pesar del infortunio y la tragedia, a pesar del hambre y del frío, a pesar de los cruces de los tiempos, se hicieron muy amigas. Nos sorprendía la manera en que ambas relataban el autoritarismo y la hostilidad de su entorno con un amor a la vez pleno y ligero. Milena, cuyo nombre quiere decir amada, desobedecía más por costumbre y menos por principio todas las reglas del campo de concentración. En lugar de guardarse para sí o escabullarse la cizaña o el aislamiento, se prodigaba con una determinación que a veces parecía simple estupidez. Pero ese era su dogma, el amor. Liliana no solo se sentía identificada con una mujer para quien la amistad era su máxima personal, alguien para quien darse era darlo todo, aunque también le exigía todo en reciprocidad, sino también reconocía en el libro el entorno en que vivíamos que, a veces, en nuestros momentos más oscuros, equiparábamos un campo de concentración. Se nos limitaba tanto, más bien, las expectativas para nuestras vidas eran tan estrechas que con frecuencia nos sentíamos como dentro de una camisa de fuerza. Y no hablo de nuestros papás, hablo de todo en general. Había que comportarse de cierta manera. Había que dar poco y con medida. Había que calcular la cercanía y la ganancia. Liliana, en cambio, amaba la vida, la calle, el cine, sus amigos, la arquitectura. A Manolo, a mí, incluso a Ángel. Ese era su superpoder y ese también era su talón de Aquiles. Leí el libro de una sentada y me impresionó tanto que cuando tuve mi primera hija muchos años después, le puse
ese otro nombre de Liliana que era Milena. Eso éramos nosotras entonces, las muchachas de Milena, sus aprendices. En eso nos convertíamos todos alrededor de Liliana, sin importar si éramos hombres o mujeres. Capítulo 7. Fantasmas terribles de un extraño lugar. Leticia Hernández Garza. Conocí a Ángel cuando entró a la preparatoria. No le cayó bien al principio, pero le hacía reír con un montón de tonterías. Era divertido, le invitaba al cine, le regalaba flores, le decía que no podía vivir sin ella. Era solito, se ofrecía a llevarla en su cochinero rojo a donde tuviera que ir. Su vehemencia terminó por apabullarla, y ya casi al final de la prepa se hicieron novios de verdad. Pero Ángel era muy celoso. Le hacía panchos por cualquier cosa. Una vez le hizo un drama gigantesco porque un compañero de natación le regaló algo, y él no lo pudo tolerar. Poco a poco se dio cuenta de que era bien absorbente y controlador. Le dio un primer janoleo, creó una cachetada, cuando ya tenían como un año de salir como amigos. Y Lili dejó de hablarle por un tiempo largo. No sé cómo o por qué regresó con él. Al principio Liliana vio eso como un juego, algo inofensivo, una señal más de su demencia. Pero al entrar a la universidad él se volvió más violento. Liliana estaba ampliando su mundo y conocía a personas que él no podía supervisar. Su mundo, el de ella, estaba dando un vuelco, y el de él seguía siendo más o menos el mismo. Ángel la jaloneaba seguido. Ella le respondía también, pero nunca es igual. Se jaloneaban los dos, pero la fuerza de un hombre es distinta. Además le decía que estaba gorda. Raúl Espino Madrigal. Estaba a punto de partir cuando la divisé corriendo por los pasillos. Tenía casi una hora esperándola y ya temía que me hubiera dejado plantado. Empezaba a ponerme de malas, pensando que no llegaríamos a tiempo a ver la película. Pero fui a encontrarla. ¿Qué onda?, le pregunté. Se disculpó profusamente y me explicó que había tenido un contratiempo. Me dijo que había recibido una visita inesperada. Como me sacaba de onda que no me dijera bien a bien qué pasaba, le pregunté si era algún pariente. Entonces, ya cuando había recobrado el aire, me platicó que se trataba de un tipo que había venido del pasado. No me acuerdo exactamente de las palabras que usó, pero se refería a él, pero no lo llamó mi exnovio, ni utilizó su nombre. En su lugar, enunciaba términos genéricos como alguien con quien hubo historia, o alguien que pertenece a la historia, o alguien que apareció del pasado. Entre que ella no quería contar más detalles y yo tampoco quería preguntar, puesto que no quería oír respuestas que involucraran otro nombre, guardé el silencio. Después de calmarnos, me platicó que no le había quedado de otra, que ese tipo llegó a su casa y que no le había dado chance de nada, que lo había tenido que escuchar. El tipo estaba muy alterado y lo había tenido que tranquilizar. Debiste mandarlo a la chingada, Liliana, le dije. Nosotros ya teníamos nuestro plan. ¿Por qué soy yo el que tiene que quedarse solo aquí esperándote? Ella no me contestó. Parecía perdida dentro de sí mismo. Finalmente le pregunté qué onda con ese fulano. Me miró directamente a los ojos. Ya te dije, es alguien que pertenece al pasado, repitió. Alguien que pertenece ya a la historia, y que no significa nada para mí. Estamos en el presente, Raúl. El pasado no pertenece al presente, así no cuenta. Pero justo después admitió que había sido algo más grave. El tipo llevaba una de esas cosas que disparan balas, y esa frase sí la recuerdo textualmente porque me impactó. Liliana acompañó la revelación con un gesto particular. Apuntó el pulgar y el índice desde el interior de su chamarra. Ahí me quedé congelado, con la cabeza dando vueltas. Pasé del enojo de la tardanza a considerar en serio lo que me contaba en cuestión de segundos. Me preocupé por ella y le pregunté si estaba bien. Ella asintió. Por lo que entendí, la amenaza era hacerse daño él mismo. ¿Suicidarse, quieres decir? Le pregunté. Nada más para asegurarse de que estaba entendiendo. Y ella volvió a sentir. Por eso había tenido que esperar a que se calmara. Y en cuanto pudo, había arrancado a encontrarse conmigo porque sabía que estaría esperándola. No le pregunté qué había hecho para calmarlo. No le pregunté dónde estaba ese hombre a donde había ido. No se me ocurrió voltear a ver alrededor para corroborar que no estuvieras acechando detrás de algún matorral. Todo fue muy raro en ese momento. La mezcla del ojo con los celos no me dejaba entender de quién estábamos hablando. ¿Cómo era que, de la nada,
aparecía un personaje así. Y todavía más, ¿qué implicaciones tendría para su vida o para la mía con ella? El tema del arma era un asunto aparte. Era, por supuesto, algo absolutamente ajeno para mí. Nunca había tenido más del mínimo cercano con algo similar, ni de la manera más remota. Era algo que simplemente no existía en mi mundo. Un arma. Alguien con un arma en la ciudad. Me escandalizaba que Liliana estuviera metida en algo así, pero ella me dijo entonces que no había problema, que todo estaba bajo control. ¿Estás segura?, le pregunté. Sí, me dijo. Y yo le creí. ¿Qué hacemos entonces?, nos preguntamos después de un rato, dándonos cuenta de que seguíamos ahí, sentados sobre el borde del pasillo de una escuela casi vacía a esa hora. Lo importante es que estés bien, le dije. Sonreímos sin ganas, como si hubiéramos corrido un maratón y tuviéramos mucha sed. Vimos el reloj y nos preguntamos qué podíamos hacer para aprovechar el resto de la tarde. Nos incorporamos casi al mismo tiempo y salimos hacia el cine a toda velocidad, sabiendo que llegaríamos tarde a la película. El cambio fue súbito. De repente ya estábamos corriendo, atravesando la ciudad en una combinación de metro, autobús y taxi. Encontramos a mis amigos en las primeras filas del cine. Alcanzamos a ver un cachito de Acusado de Judy Foster, que estaba estrenando esa semana. Debe haber sido marzo. Sí, marzo de 1989. La primera vez que supe de un novio se trataba de Ángel. Bueno, habría que corregir, su exnovio, no su novio. Creo que nunca lo llegué a ver en persona. Sabía que él a veces la llevaba de la casa de Toluca, que a veces pasaba por ella a la universidad y a veces la esperaba en el departamento de Mimosas. Realmente no sé si solo vi una foto suya, pero lo tenía ubicado físicamente. Él andaba en una moto roja muy ruidosa o en un sedán negro, un auto compacto. Lo que sí me acuerdo es que era una relación en la que ella quería salirse, pero no podía. El tipo era muy insistente. Ella andaba o parecía que andaba con Manolo, pero Ángel insistía todavía en que era su novia. Nunca vi una escena de violencia entre los dos. Ángel López. Yo me topé con Ángel un par de veces. Un hombre raro. Nunca tuvimos una conversación directa. Llegó a la escuela alguna vez y lo vi de lejos. Alguien me comentó que ese era el amigo de Liliana y deduje que era o había sido su novio. Pero nunca nos lo presentó como tal, como su novio. Nunca estuvo en ninguna de las fiestas que organizamos en el depa de Liliana. Nunca formó parte ni con mucho de esta vida que Liliana llevaba acá con nosotros. Ella era muy discreta, incluso cuando anduvo con Manolo. Mucho después fue así. Nada de besos ni abrazos, nada de andar de la mano. Nada de nada. Otón Santos Álvarez. No será muchas cosas, pero sí un buen observador. Cuando veía a alguno del grupo medio alcaído o apachurrado, pues les dejaba algún mensaje, alguna frase de buen ánimo, algún verso. Lili era igual que yo, así que intercambiábamos papelitos y recados a cada rato. Alguna vez se me hizo fácil opinar sobre Ángel, pero de ella de inmediato me puso al alto. Era franca y de charrachera, pero también ponía sus barreras. Me llamaba la atención la prepotencia de Ángel, toda esa cosa de la moto y su actitud completa. Me caía bastante mal. Él estacionaba la moto en el departamento de Lili. Le metí al patiecito central. Una vez, cuando hizo eso, noté que traía una pistola. Yo era de Necaxa, en el estado de Puebla, y mi familia acostumbraba a portar armas, así que de inmediato reconocí el bulto que se formó detrás del pantalón, por debajo de su chamarra de piel, que además le quedaba muy justa. Me alarmé y le pregunté a Lili sobre el arma, tratando de prevenirla, pero ella desestimó mi preocupación y me dijo que no sabía nada. Era el típico cuate que medio saludaba y si se quedaba con nosotros se aislaba, viéndonos de lejos con desconfianza. O si veía que nos íbamos a tardar, mejor se desaparecía por una hora o más, y venía de regreso cuando nosotros llevamos de salida. Nunca hizo ningún intento por poder convivir con nosotros. Nunca me latió. El cuate se desapareció por un largo tiempo, y fue entonces que Lili anduvo con Manolo 2 trimestres. En la universidad solo lo vi un par de ocasiones. Esperaba a Lili en el estacionamiento, y luego se iba en esa moto tan ruidosa, sin casco ninguno de los dos. Gerardo Navarro. Liliana no era nada noviera. De hecho, nunca la vi con alguien. Andábamos todos en bolita de arriba para abajo, para hacer tareas, para ayudarnos con los proyectos, hasta para organizar fiestas. Ese Ángel de repente iba por ella a la escuela los viernes, cuando le tocaba ir de regreso a Toluca. Eso fue lo único que supe de él.
Era el chavo del que los viernes iba por Liliana en una moto muy acá, muy aparatosa, pero para ir a casa de sus papás. Yo lo vi apenas unas 3 ocasiones y en ninguna de ellas presencié alguna escena de celos o violencia entre ellos. Igual se quedaba muy poco. El chavo iba solo de pasada. Liliana, por su parte, nunca hablaba de él, ni lo mencionaba. Era como si no existiera, como si fuera un fantasma. Liliana, como quiera, era muy reservada. Y sí, hablábamos un montón, pero de la escuela o del cine, que le gustaba tanto, o bromeábamos, pero pocas veces tocábamos temas así de personales. Si no estaba en el bolita, Lili andaba siempre con Ana, a veces con Fernando, usualmente con los dos. Leonardo Jasso. Me lo topé una vez que acompañé a Lili a su departamento. Habíamos salido de clase y yo quería seguir charlando con ella, así que me ofrecí a ir a su lado hasta el metro. No sé qué te vaya a pasar en el camino, bromeé, y ella se echó a reír. Y sin pensarlo mucho agarramos camino juntos. Nos bajamos en la estación de Sosomoc y yo, como quería ir cerca, iba caminando despacio sacándole plática en cualquier cosa. Tomamos la calle de los Camellanes y luego nos topamos con Mimosas y ahí doblamos a la derecha. Él estaba esperando en un auto negro. Yo me detuve casi por instinto, titubeé, pero Liliana me dijo que no había problema, que Ángel era un amigo de Toluca, y casi me jaló del codo para que avanzara a su lado. Cuando se bajó del auto, Ángel me vio con mucha desconfianza, y aunque me dio la mano, yo sentí una vibra muy pesada. Hasta sentí que tenía que darle una explicación, cosa que no hice. De cualquier forma, la acompañé hasta la puerta de su departamento, y ahí todavía platicamos otro rato. Ese día entendí que Liliana no era libre. Ano Cádiz. Ángel lo vi varias veces y conviví con ellos básicamente siempre aquí en la Ciudad de México, excepto una vez que fuimos a Toluca con él, de ida y vuelta y como de escapada, porque ni mis papás ni los suyos supieron que son mínimos. Siempre conviví con él cuando Lili estaba presente. No es que yo me llevara bien con él o no, pero el trato era cordial. No recuerdo por qué me regaló un cassette, aunque creo que fue porque la canción estaba de moda, pero el cassette... Al cassette le añadió una fotografía tamaño pasaporte de él mismo, que fue la que luego utilizó la policía para identificarlo. ¿Sabes qué es con cariño?, le puso atrás de la imagen. En una ocasión lo acompañamos a entregar unas calcomanías de verificación vehicular que eran falsas o chuecas. Recuerdo haber sentido miedo. Tanto Lini como yo sabíamos que era algo ilícito, y yo sentía además que nos hacía cómplices, pero nunca lo platicamos entre nosotras. Nunca dijimos, Ángel es un falsificador, pero lo pensamos. Había un constante sentimiento de riesgo a su alrededor. No lograría explicarla con toda claridad, pero despedía a su paso esta sensación persistente de que sí inspiraba temor. Ahora, con la perspectiva de los años, veo que éramos pequeñas, sin experiencia ni malicia, y que confundimos ese temor con complicidad, incluso con confianza. La sensación que era posesivo provenía, para empezar, de su apariencia física. Aunque no era alto, sí era fuerte y se hacía notar. Por ejemplo, todo el mundo lo volteó a ver una vez que fue a la universidad cuando entró al edificio de diseño. Sin ser escandalosa, su presencia no pasaba desapercibida. Había separaciones y reconciliaciones entre ellos, pero no sé quién se alejaba o cómo se daba el reencuentro. Tengo idea de que él la llamaba para insistir y hasta cierto punto la chantajeaba con la amenaza de hacerse daño. De él fue la idea de sacarle el aire a las llantas del auto de Manolo, porque supo que tenía interés en Liliana, como para que entendiera que tenía que alejarse. Emilio Hernández Garza. Ángel lo conocí en Toluca, cerca de la casa donde vivían los papás de Lili, en el parquecito que estaba cruzando la calle. Yo me bajaba del taxi y a lo lejos vi a Liliana y un muchacho chaparro y güero, con un pantaloncito de ciclista. Estaba discutiendo. Él le empujaba una y otra vez sobre el pecho, obligándola a retroceder. Corrí hacia ellos, lo aventé y él se cayó. Quiso ponerse al tiro, pero en aquel entonces yo era una mole. Liliana me pidió que no le pegara, diciéndome que era su novio. Ese pelado ya había sido su novio en la prepa, pero yo no lo conocí hasta entonces. Nos calmamos un poco antes de caminar los tres hacia la casa, porque él había dejado su bicicleta recargada sobre la reja. Todavía no se había ido él cuando me burlé de Liliana porque el tipo era un verdadero enano. ¿Cómo puedes andar con esa chingadera, prima?, le dije. El tipo se volvió a crispar, pero tuvo que tranquilizarse. Luego ya nada más entramos a la casa y no le dijimos nada a mis tíos.
Ese domingo, Lily regresó conmigo a la Ciudad de México. Ano Cádiz. Liliana había comprado unos boletos de lotería del Zodiaco para regalárselo a Ángel por su cumpleaños, y de paso compró 2 más, uno para ella y otro para mí. Debe haber sido a mediados de abril. Luego fuimos al mercado de Escaposalco por unas fresas con crema, que además de fresas y crema, tenía nieve de limón y miel. Nos encantaban de verdad, pero solo podíamos comernos una entre las dos, así de enormes eran. Estábamos ya de regreso cuando vimos al hombre vendiendo pájaros en una de las entradas. La idea se le ocurrió de inmediato, y sin necesidad de que me dijera algo, lo entendí todo de una vez. Lily compraría un gorrión, y ese sería el segundo regalo para el cumpleaños de Ángel. Él tendría el honor de liberarlo, verlo volar por los aires. Salimos corriendo de ahí, con el pájaro dentro de una bolsa de papel estraza, directo a la universidad. Teníamos clases y cosas que investigar en la biblioteca y apuntes que pasar en limpio. Pero entre una cosa y otra, Lily abría la bolsa para asegurarse de que el pajarito siguiera con vida. Así pasaron las horas y Ángel no llegó o se le hizo tarde. Tenemos que liberarlo nosotras, me dijo Liliana un poco después del mediodía, toda caria consentida. Toda caria consentida. Estuve de acuerdo. ¿Dónde? Le pregunté. ¿Aquí? ¿Cómo crees? Es anodino. Tenemos que hacer un viaje especial. Lo pensó por un rato y de repente se le iluminó la mirada. Ya sé, dijo. Sígueme, y salí tras ella. No tardábamos mucho en llegar al parque de Sosomoc, que no estaba lejos de su casa, a una estación del metro. Quiso que hiciéramos un pequeño ritual. La libertad, me lo recordaba a cada momento, era lo más importante en la vida. Cuando finalmente abrimos la bolsa y esperamos al que el gorrión tomara aire y saliera volando. Pero no fue así. Dio un par de pasos sobre el pasto y luego cayó. Tratamos de reanimarlo, pero pronto entendimos que ya no podíamos hacer nada. Su muerte nos destrozó el corazón. Está en un mejor lugar ahora, le dije a Liliana, que se había quedado inmóvil, muy consternada, como si algo se le hubiera quebrado dentro. Estaba a punto de ser libre, dijo cuando ya caminábamos a paso lento hacia su casa. Lo está, le dije tratando de reanimarla.